Después de estar probando durante 2 meses las nuevas consolas de Microsoft, yo creo que ya ha llegado el momento de contarte qué tal me han parecido. Y es que claro, debes de tener en cuenta que actualmente es imposible encontrar una en el mercado. Así que te estarás preguntando, ¿me tiro ya de los pelos? ¿O espero mejor tranquilamente a que vuelva al stock a las tiendas? Bueno, pues todo eso es lo que voy a intentar resolverte en este análisis. Así que sígueme que te lo voy a contar todo. Yo soy Carlos Martínez y esto es el Output. Pero lo primero por lo que habría que empezar es por qué Microsoft ha lanzado dos consolas. Es cierto que los fabricantes suelen lanzar una consola actualizada con componentes actualizados que principalmente buscan un mejor precio, pero eso ocurre cuando ya ha pasado una ventana desde que la primera consola se lanza al mercado. Pero aquí no ha ocurrido eso. Microsoft ha lanzado directamente dos consolas directamente al mercado en la que encontramos Series X y Series S. Pero lo curioso es que ambas consolas son básicamente la misma plataforma, pero una está destinada a un usuario y otra está destinada a otro tipo de usuario. Y eso es lo que voy a intentar explicarte. Y empecemos primero por Series S. Series S, como ves, es una consola de diminutas dimensiones. Es bastante pequeña, muy pequeña de hecho. Y lo es tanto porque si la comparas con la anterior consola, la Xbox One S, es incluso más pequeña que esa consola, la de anterior generación, lo cual es algo sorprendente. De hecho, de primeras te podría parecer que no es una consola de nueva generación, es, no sé, un juguete. Pero no, lo es así, es como ya te he contado, una consola de nueva generación que cuenta con la misma CPU que la Series X, su hermana mayor, pero con una pequeña limitación, unos pequeños ajustes, que es donde van a definir ese tipo de usuario, como te comentaba anteriormente, al que va destinada esta consola. Luego, al otro lado, tenemos la Series X, una consola mucho más grande, pero no tan grande como la PlayStation 5, claro, que llama muchísimo la atención por ese diseño monolítico, ese diseño rectangular en formato vertical que llama la atención de primeras visualmente. Es una consola que a mi parecer, bajo mi punto de vista, es muy bonita, es muy original y que sobre todo si mantienes esa posición vertical, que es la que originalmente ha diseñado el fabricante para mostrarla, para mí, pues un diseño completamente imbatible. Esta consola, como ya te digo, se caracteriza por su potencial y básicamente va a buscar la experiencia 4K a la máxima resolución con el máximo nivel de gráficos. Pero empecemos por la pequeña de la familia. Con Xbox Series S vas a poder jugar en 4K, pero no vas a poder disfrutar del 4K. Y esto te preguntarás, ¿pero eso qué quieres decir con eso? Te lo explico. En el panel de configuración vas a poder elegir la resolución 4K sin problemas, siempre y cuando la conectes a una televisión con esa resolución, claro. Pero bueno, esto es un cierto truco, ya que los menús se van a ver en 4K, pero cuando ejecutes los juegos, lo que vas a ver es un reescalado desde una resolución original de 1440p. Es decir, la consola trabaja a una resolución nativa de 1440 líneas y hace un reescalado para que llene tu pantalla 4K. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, pues esto va a implicar una serie de pérdida de definición en esos gráficos que estaban originalmente creados en una resolución de 1440, por lo cual la consola lo que hace es estirar de una manera bastante correcta, lo hace bastante bien, para que llene tu pantalla. Pero claro, cuando la comparas con la Xbox Series X, que es la que trabaja oficialmente de manera nativa en 4K, ahí es donde se ven las diferencias. Y aquí es donde ya se empieza a ver qué consola es la que te conviene o cuál es la que vas buscando. Esto no quiero que me malinterpretes, esto no es una mala noticia. Es decir, hay jugadores que pues no tienen o no cuentan con una pantalla 4K o en realidad no destacan tanto esa definición que buscan en un panel que no tienen en casa que sean tan grande. Por ejemplo, en una pantalla de 65 pulgadas probablemente notes cierta pérdida de definición en la Series S. Pero si tienes una pantalla de 50, 55 como mucho, pero yo me iría a 43, 50, la Series S va a funcionar francamente bien y ese reescalado a 4K pues ni lo vas a notar, vas a ver una calidad de imagen muy buena. Esto de limitar la resolución, pues puede ser, como ya te digo, un mal menor o algo que pase completamente desapercibido para muchos usuarios. El problema llega cuando ya recortas ciertas especificaciones técnicas que sí ofrece su hermana mayor, como por ejemplo el Ray Tracing. El trazado de rayos lo que te va a permitir es disfrutar de reflejos en tiempo real, de cómo afecta la luz a determinados patrones, a determinadas escenas del videojuego, que lo vas a ver, pues de una manera mucho más real, los reflejos se van a ver completamente reales. Y esta tecnología pues no va a estar disponible en las versiones del juego que se ejecutan en Xbox Series S. Porque sí, cuando ejecutas un juego en Xbox Series S no es la misma versión que se ejecuta en Series X. Además de la resolución y esa disponibilidad del trazado de rayos en algunos juegos,
Otra de las carencias o otro de los recortes que incluye Series S está también relacionado con el almacenamiento interno. El SSD interno propietario de Microsoft que se incluye en la consola es de solo 512 GB de capacidad. Y esto es un problema bastante importante porque a día de hoy los juegos pues llegan con una capacidad bastante elevada, sobre todo si eres fan de Call of Duty, que ya sabes a qué me refiero. Así que probablemente estos 512 GB te los comas rápidamente en 3-4 instalaciones. Y claro, probablemente te estarás preguntando, bueno Carlos, ¿por qué no conectas un disco duro externo como este Seagate Game Drive que tengo aquí, de edición Halo, que va perfecto para Xbox? Lo conectas a ese puerto USB de la Xbox Series S y sigues instalando todos esos juegos que quieres seguir descargando. Bien, aquí llega esa pequeña puntualización que hay que tener en cuenta con las consolas de nueva generación. Los juegos específicos para estas consolas no pueden ser instalados en discos duros externos. Bueno, pues si tu problema es que vas a llenar completamente la capacidad interna de la consola, tu solución no es otra que comprar la tarjeta de expansión oficial que vende Microsoft. Esta tarjeta lamentablemente es un poco cara, cuesta 229 € en su versión de 1 TB y lo que hace es conectarse a un puerto de expansión que tiene específicamente la consola, tanto Series S como Series X, para que puedas ampliar esa capacidad interna de la consola. Y la razón de tener que utilizar estas tarjetas no es otra que la de garantizar el mejor rendimiento de la consola. Y es que estas tarjetas ofrecen unos tiempos de lectura y de escritura completamente rapidísimos que garantizan esa carga rápida de los juegos cuando quieras iniciarlos o quieras pasar de uno a otro rápidamente, que es justo lo que te voy a contar ahora. Porque sí, la llegada de estas dos nuevas consolas lo que ofrecen, más allá de grandes gráficos y espectaculares efectos de iluminación, lo que ha traído consigo es una inmediatez a la hora de cargar juegos o de pasar de unos a otros. Porque sí, Xbox ofrece una posibilidad de poder intercambiar, poder pasar de un juego a otro hasta un total de 6 juegos simultáneos. Es decir, te pongo en situación. Imagínate que estás jugando un partido a FIFA 21 y bueno, te has cansado de la mala racha que llevas jugando al Ultimate Team y quieres echar pues unos tiros a Call of Duty. Pues solo tienes que pulsar el botón de guía y seleccionar el siguiente juego que tenías previamente cargado. El juego cambiará instantáneamente y no se producirá ningún tipo de carga. Es como si en Windows, en un PC, pulsaras al tabulador y pasaras de una aplicación a otra. Es una sensación que precisamente recuerda eso, a un PC, y es algo que yo creo que hace muy interesante este funcionamiento de estas dos nuevas Xbox. Y bueno, probablemente también ahora te estarás preguntando ¿para qué quiero pasar de un juego a otro si en realidad luego solo tengo 2 juegos en casa? Tampoco tengo muchos más. Bueno, pues es aquí donde entra en juego Xbox Game Pass. Es un nuevo servicio de Xbox, que seguro que lo conocerás porque es muy famoso, y que complementa esa oferta de juegos que ofrece Microsoft con sus consolas. Y es que con Game Pass, pues vas a poder disfrutar de una biblioteca gigantesca. Actualmente hay más de 200 juegos para que puedas elegir entre todos ellos, pinchar, descargar y empezar a jugar. No podemos llamarlo como un Netflix como tal porque no es de carga instantánea, para eso es xCloud, que es el juego en la nube, pero bueno, puedes elegir entre toda esa biblioteca el juego que quieras, te los descargas y así empiezas a jugar y todo como si fuera tuyo. El servicio va reciclando juegos de vez en cuando, o sea que si te encariñas mucho de un juego, al cabo de los meses podría desaparecer, debes tenerlo en cuenta. Con estas características, con estos detalles, ya podrás ir avistando un poco el tipo de perfil que podría buscar Microsoft. Un jugador que le interesa un catálogo de juegos grande, con disponibilidad total y sobre todo muy económico, con el que puedes jugar inmediatamente sin importar demasiado pues la calidad gráfica o no sé, el aspecto visual. En ese caso, Xbox Series S sería una consola idónea para este tipo de jugador. Un jugador que cuenta con una pantalla de no demasiadas pulgadas, en el que no le importa perder un poco de definición en una supuesta resolución 4K, pero que va a tener esa ventaja de disfrutar un catálogo inmenso a muy buen precio. Ahí el combo de Xbox Series S y Game Pass es, yo creo, una oferta interesantísima que ha sabido Microsoft encajar de manera muy interesante. Y bueno, yo creo que llegados a este punto es hora de hablar de la Series X. Y es que, ¿qué ocurre con la consola pensada para los jugadores más exigentes? Bueno, pues como ya te he comentado anteriormente, en realidad te va a ofrecer todo lo que ya hemos hablado de la Series S, pero dando un escalón superior en el que ofrecer mayor resolución y mejores efectos de iluminación. A eso le tienes que sumar un SSD de 1 TB, por lo cual duplicarías la capacidad interna de la consola, y un rendimiento que a nivel de gráficos y a nivel de carga va a ser superior a la Series S en determinadas situaciones. No siempre, normalmente se van a equiparar muchísimo porque la Series S también cuenta de que parte con una resolución inferior a la hora de generar los gráficos,
pero en líneas generales, pues sí, la Series X ofrece un nivel superior de rendimiento, de potencial gráfico y de básicamente experiencia gaming. Series X no hace más que, bueno, pues redondear ese perfil del jugador exigente, del jugador completo, y es que no se olvida tampoco ni del lector de Blu-ray. Y es que Series S, bueno, pues para conseguir ese tamaño tan compacto, bueno, pues en Microsoft decidieron eliminar el lector de Blu-ray para ofrecer ese pequeño dispositivo con el que poder colocar en cualquier sitio. En el caso de Series X, bueno, pues incluye ese lector de Blu-ray que, bueno, además de poder reproducir los juegos en formato físico, si eres de esos, de los que le gusta el formato físico, también podrás ver películas en DVD, en Blu-ray, pues introduciendo el disco que tengas por casa. Como ya he comentado, la calidad gráfica de Series X, bueno, pues es la más alta que vas a conseguir en esta generación de consolas de Microsoft y básicamente, bueno, pues va a hacerte abrir la boca por completo cuando juegues a juegos en 4K y con Ray Tracing activado. Pero claro, aquí es donde llega un poco la trampa de esta generación y es algo que no nos habían contado y hasta que no te pones a jugar o te pones a elegir las configuraciones en los juegos no te enteras. Y es que el Ray Tracing no se puede activar cuando decides jugar en 4K a 60 imágenes por segundo. Así que claro, en algunos juegos tendrás que decidir si disfrutar de la suavidad de los 60 imágenes por segundo a esa resolución 4K o bajar la tasa de imágenes por segundo a 30 para disfrutar de los efectos de luz. Sí es cierto que el Ray Tracing se ofrece bien, se ofrece en Series X y en Series S no, pero claro, para ello tenemos que prescindir, tenemos que rebajarnos a esa calidad de imágenes, de tasa por segundo, como ya digo, en la mayoría de juegos. Y es algo que me molesta ver porque no es una experiencia que es la que quisiéramos ver en esta nueva generación de consolas. Así que un punto negativo aquí para Microsoft, pero ojo que también para Sony porque ocurre francamente lo mismo. Si lo que quieres conocer son las diferencias técnicas, puras técnicas, entre una consola y otra, bueno, aquí te tengo que decir que en la CPU, a nivel de CPU, comparten la misma unidad de computación. Y es que es una Zen 2 de AMD que corre a 3,8 GHz en el caso de la Series X y a 3,6 en el caso de la Series S. Es una diferencia mínima que yo creo que lo único que busca es un poco de, bueno, ese rendimiento a nivel de consumo energético en la pequeña. Donde sí hay cambios en la GPU, y es que aunque ambas monten una RDNA 2 de AMD, en la Series S la configuración es de 20 unidades de computación, mientras que en la Series X es de 52 unidades de computación. Y es aquí donde se producen los grandes cambios a nivel de generación de gráficos y de rendimiento gráfico, básicamente. De estas unidades de computación son de donde salen los famosos teraflops, y es una unidad de medición que, bueno, que es lo que básicamente define la potencia de cada consola. Y aquí es donde Series X presume de sus famosos 12 teraflops, 2 más que PlayStation 5. Para que tengas también de referencia, debes de tener en cuenta que Series S se queda en 4 teraflops. Y esto podría sorprenderte porque Xbox One X, la anterior generación, ofrecía 6 teraflops. Pero en realidad no es una medida que deberías de medir por igual entre Series S y One X, porque cada una ya ofrece nuevas tecnologías, permitiendo así Series S pues ofrecer nuevas opciones gráficas que no ofrece One X. Y claro, tantos teraflops también se traducen en un consumo energético que debes tener en cuenta. Claro, esto genera calor y aquí es donde llegan los problemas de ventilación, de ruido, pero no. Aquí las nuevas Xbox Series X y Series S me han sorprendido increíblemente bien, ya que son completamente silenciosas. Por ahora no he encontrado en ningún momento en que Series X o Series S me sorprendan por su nivel de ruido. Y eso además que las tengo guardadas, yo las consolas las tengo guardadas en un armario a puerta cerrada, es un habitáculo que tengo creado para los dispositivos, los gadgets que tengo conectados en la tele, y ninguna de las dos consolas me ha dado problemas de ruido o me han hecho sentir que estaban siendo especialmente ruidosas. Así que aquí punto positivo para Microsoft porque ha tenido en cuenta ese diseño a nivel de ventilación para que la consola sea completamente silenciosa y no moleste a la hora de jugar. Y tras todo este repaso, obviamente lo que queda es jugar a juegos con estas dos consolas y sacar y valorar, bueno, qué potencial o qué experiencia nos ofrecen estas consolas. Y es aquí donde llega básicamente uno de los principales problemas de esta nueva generación de Series X y Series S. Como seguro sabrás, Microsoft se vio obligado a retrasar el lanzamiento de Halo Infinity y también así como otros juegos que, bueno, que hay determinadas desarrolladoras que se han visto afectadas por el tema del coronavirus y se han visto obligados a retrasar los desarrollos de esos juegos que estaban pendientes de llegar a la nueva generación de consolas. Así que Xbox Series S y Series X se ha visto afectada de un catálogo de juegos bastante escaso de lo que al menos esperaríamos para un lanzamiento de nueva generación. Y es aquí donde llega el problema. Es decir, no hay consolas en stock, pero es que en realidad tampoco hay grandes juegos con los que interesarte para comprar
esas consolas nuevas. Y yo creo que es aquí donde básicamente le pesa un poco a Microsoft, porque sí, ofrece Xbox Game Pass, con el que ofrecer un gran catálogo de juegos, pero no dejan de ser juegos que ya estaban presentes en la anterior generación y que, bueno, podremos volver a disfrutar gracias a la increíble retrocompatibilidad que ofrecen estas consolas. Porque sí, también ofrecen retrocompatibilidad desde la primera Xbox hasta la última, pasando por Xbox 360. Y eso es algo que muchos jugadores han agradecido y que tienen muy en cuenta. Así que bueno, después de contarte todo lo que engloba a estas Series X y Series S, yo creo que las dos preguntas que siguen todavía en el aire es ¿qué consola me compro? Y si verdaderamente merece la pena ya comprarse una a día de hoy, aunque no se pueda, pero si la encuentras. Bueno, pues bien, a la pregunta de qué consola me compro, yo creo que ahí es donde debes de valorar qué necesidades y qué hardware tienes disponible en casa. Como ya te he comentado, la Series S se queda un poco corta cuando vas a utilizar una pantalla de grandes pulgadas. Por ejemplo, en mi caso, dispongo de una tele de 65 y pasar de Series X a Series S lo noto. En Series S, como he dicho, la interpolación o el rescalado de una resolución de 1440 líneas al 4K lo hace bien, pero es muy perceptible cuando utilizas grandes pulgadas. El juego pierde definición y se ve ligeramente lavado, así que si tienes grandes pulgadas, probablemente Series S no sea la consola para ti. Si por otro lado cuentas con una tele de grandes pulgadas y quieras disfrutar de 4K a tope con todo lujo de gráficos, está claro que Series X es la consola que necesitas. Por contra tiene un mayor precio, pero bueno, ganas lector de discos y, como ya te digo, la máxima resolución gráfica. Así que bueno, quieras o no, es un win-to-win porque ofrece el máximo potencial que puedes encontrar a día de hoy en una consola de nueva generación. Pero el problema lo encontramos en la segunda pregunta. ¿Es buen momento para comprar una Xbox Series X o Series S? Ahí ya le encuentro un poco más pegas, y es que la falta de títulos que representen a la nueva generación es un peso demasiado elevado por el que pagar a la hora de comprar una Series X o Series S. Diría más por Series X, por el gran desembolso que supone. En el caso de Series S, su compra podría estar un poco más justificada, y es que su precio de 299 €, bueno, pues es básicamente un caramelito que cualquier gamer no podría dejar escapar. Si a eso además le sumamos la posibilidad de añadir el catálogo de juegos de Xbox Game Pass, bueno, pues Xbox Series S con ese gran catálogo de juegos se convierte en una opción muy interesante a tener en cuenta. Así que si ya tienes claro qué modelo de consola se ajusta mejor a tus necesidades, ahora solo te queda sopesar si verdaderamente te compensa comprar una consola de nueva generación sin títulos de nueva generación.